Al Reino Unido vengo 2 veces al año. Esta es una de ellas. En octubre intento venir porque me encanta esta estación, me encanta cómo se visten los árboles de tantos colores diferentes y aprovecho para hacer un poquito de cultura, visitando casas de campo, museos, etcétera, pero principalmente vengo a husmear, a enterarme de cuáles son las últimas tendencias en el mundo de las manualidades. Esta vez he venido a hacer 2 talleres, uno de bordado libre o freestyle embroidery. Vamos a poner estas otras 4 piezas aquí debajo. Y el otro de grabados en lino o lino grabados. Y también, ¿por qué no? Si me dejan grabar dentro, os voy a enseñar un poco de esta preciosa casa de campo de la época jacobea. Si no habéis visto la primera parte, sugiero que lo hagáis ahora para seguirle el hilo a esta. Y hablando de hilos, uno de los últimos puestos que visité fue el de Heidi, como la de las cabras, Rhodes. Fijaros cómo el hilo sobrante que queda cuando cambia el color de la bobina forma parte de la composición. Es una idea ingeniosa y fácil que utiliza Heidi para dar textura a sus piezas que cose a máquina sobre cartulina. Me encanta su estilo. Es desenfadado, colorido, moderno y una de las razones por las que me he propuesto aprender bordado libre. Presupuesto para una de sus obras de arte no tenía, pero sí para una de sus postales, que me va a servir de guía y de inspiración. Os dejo aquí su cuenta de Instagram y ya que estamos con las compras, os voy a llevar a otro puesto donde también compré algunas cositas y de paso os voy a hablar de los proyectos para los que las usaré. Fue una suerte encontrar este puesto que ofrecía materiales para todo tipo de técnicas de bordado de oro o goldwork. El bordado en oro tiene sus orígenes en Asia desde hace casi 2000 años. De allí se extendió al resto del mundo a través de la ruta de la seda. En él se utilizan hilos metálicos como oro, plata, cobre para crear diseños ricos y texturizados. Principalmente sobre seda, pero también en tela. Se utilizaba para decorar la vestimenta de la realeza y del clero en la Europa medieval y renacentista. En este y en otros puestos hice algunas compras, que os voy a enseñar a continuación. Empezando por estos bloques de madera para hacer impresiones sobre tela o papel. Me quedé con las ganas de comprarme unos durante la feria de Birmingham en marzo. Esta vez me compré el kit completo, con el propósito de compartir el proyecto con vosotras y de buscar una alternativa más económica, que es el lino grabado. En la tercera parte de este vídeo os enseñaré cómo imité, a mi estilo claro, este bloque. Fue mucho más fácil de lo que imaginaba. Si os gusta la idea, suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que os avise YouTube cuando salga el vídeo. También compré agujas de bordar de diferentes calibres y excelente calidad porque estoy harta de usar las maruchas. El hilo transparente y el pearl, punto bullón o punto rococó metálico, lo uso para hacer este tipo de pendientes. Creo un relieve tridimensional dentro del cual van las cuentas en forma de micromosaico. Este proyecto no voy a tener tiempo de compartirlo con vosotras hasta enero o febrero porque las navidades este año las paso fuera de casa. También compré un afilador de tijeras, un rotal de seda blanca sobre la que normalmente coso los pendientes que habéis visto. Este folleto me costó 0. Me lo llevé para intentar hacer una versión propia de la idea. La tarjeta que ya os enseñé previamente y una tarjeta de visita de Heidi. Y estas fibras de color para completar el collage textil que hicimos en el taller de bordado libre al final de la feria. Y pasamos ahora a la parte de la feria que más disfruté, que fueron las diferentes exposiciones de arte y artesanía textil. El Festival de Quilts es el mayor evento de patchwork y acolchados en Europa.
Cada año, el Gremio del Acolchado o Quilters Guild organiza este certamen en el que participan profesionales y aficionados de muchos países en diversas categorías. Durante la feria, los ganadores exponen sus trabajos al público, mantienen charlas, dan talleres y hacen demostraciones. Siempre que pude me intenté acercar lo más posible a la pieza para enseñaros los detalles, porque sé que muchas de vosotras sois amantes no solamente de la costura, sino también del patchwork. Si eres una de ellas, te dejo aquí la página oficial del gremio con los ganadores de cada categoría para que disfrutes de las increíbles piezas que no tuve tiempo de mostraros. Y si hacéis patchwork os podéis inscribir para participar en el certamen del año que viene. Está abierto al mundo entero, tanto si los hacéis a mano como a máquina. Este, por ejemplo, lo presentó el fabricante de máquinas Bernina. Como dato histórico curioso, os diré que Jane Austen, la autora de novelas como Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Perjuicio o Emma, entre otras, reciclaba alrededor de 1810 tejidos usados en colchas de patchwork que cosía a mano junto a su hermana y a su madre. Y es que tradicionalmente el patchwork ha sido siempre una labor de grupo hasta que llegó la máquina de coser. Esta impresionante colcha lleva el título El viento del norte y es de Andrea Lia McVeigh, que fue la ganadora del premio favorito del público. Está inspirada en el cuadro Boreas de 1903 de uno de mis artistas favoritos, John William Waterhouse, que también es el autor de este otro famosísimo cuadro. En la mitología griega, la ninfa Boreas es la personificación del viento del norte. Y de la disciplina de la costura calculada al milímetro, pasamos ahora al polo opuesto. El trabajo del artista canadiense Ann Kelly, que es completamente diferente. Trabaja de forma intuitiva, planificando lo justo para dar protagonismo a las historias y relatos sobre la procedencia de los textiles que recicla en sus obras. Experimenta con técnicas mixtas que aplica sobre textil. Y según sus propias palabras, ningún material que entre en su taller está exento de ser usado en sus obras, si se dejan coser. La mezcla y variedad de materiales que utiliza para crear capas y texturas en su trabajo cuentan relatos y anécdotas tanto de su propia vida como de la de los demás. Aquí os dejo esta última pieza, que es un árbol genealógico de una familia canadiense que incluye memorabilia, textiles y hasta medallas de uno de sus miembros, que falleció en la Primera Guerra Mundial. La idea de reciclar prendas de seres queridos de generaciones pasadas en una colcha de uso diario o una prenda de vestir me parece simplemente preciosa. Es una forma de seguir teniéndolos cerca. Otra artista y otras técnicas completamente diferentes. Margaret Nicholson fue una artista famosa por su uso de la técnica hors-nuez, que se traduce como nudo de oro o nudo francés. Sus orígenes datan del siglo XV y es originario de Flandes y Francia. Combina el bordado con hilos metálicos y seda para crear piezas luminosas con reflejos que dan la impresión de estar pintados con hilo. Su dificultad técnica requiere destreza y mucha experiencia. Sus series más conocidas son las cabezas de mujeres con tonalidades doradas y aspecto étnico, que reflejan una exploración artística de la identidad femenina en culturas diversas. A mí me recordaron a Gustav Klimt y a los jeroglíficos egipcios, por la paleta de colores y por el dorado.
Y ahora entramos en el fantástico mundo de la escultura y el arte textil de Marianne Jasmin. Parecen de otro mundo, pero son todas esculturas y piezas textiles. Parten siempre del bordado y de la tela. A ellos incorpora otros materiales domésticos como estorbajos, alfombrillas de baño, mallas de fruta, cables. En su proceso no hay límites. Su trabajo es un homenaje a la naturaleza y a la sostenibilidad, destacando el reciclaje y la revalorización de materiales que otros, como yo por ejemplo, desecharían. Sus trabajos están llenos de textura y aunque son abstractos, son muy orgánicos y recuerdan a fósiles, hongos, líquenes, musgos, crustáceos, bancos de coral, erizos de mar y todo tipo de vida marina imaginaria. La fuerza de su obra reside en su capacidad de transformar lo cotidiano en arte. Y ahora ya toca pasar al taller de bordado libre, pero creo que me voy a tomar una pequeña pausa porque tengo la voz un poco cascada después de un resfriado recién pasado. Así que sigo mañana narrando, esperemos que con una voz un poquito mejor. Aunque vosotros no tenéis que esperar, porque este vídeo sigue gracias a la magia de la edición. Si queréis agradecer mi trabajo y mi esfuerzo, podéis dejarme un me gusta y un comentario. Me alegraría mucho. Bueno, y después de una buena noche de descanso y una duchita rápida, vuelvo con vosotros, esté como esté mi voz. Quiero terminar este vídeo para entregároslo y pasar a la tercera parte. Yvonne, la profesora, imparte clases de todo tipo de bordado. Tiene un montón de años de experiencia y es un crack. El taller costó 51 € y duró exactamente 2 horas. Estos son algunos de los paisajes textiles que nos dejó como referencia Yvonne antes de empezar. Si queréis más información sobre su trabajo, os dejo aquí su Instagram porque no tiene página web. La clase empezó con una demostración en la que aprendimos lo básico, a fijar la tela en el punto de partida, bajando la aguja y a controlar el movimiento de la pieza, que es lo que más tiempo me costó aprender. En nuestro kit de trabajo había una base reforzada con entretela para darle cuerpo y poder mover mejor la pieza de un lado al otro, sobre la cual Yvonne había pintado el mar y el cielo con acuarela. Varias piezas de tela cortadas a medida para hacer la composición textil, un trocito de fliselina para la casita, un librito con instrucciones básicas, retales de tela en colores a juego, un trocito de encaje y hilos de bordar. Y estas piezas de porcelana artificial que no me gustaron, las hizo la profe para simular las rocas, pero a mí no me cuadran. Con los dientes de arrastre desactivados y un prensatelas que no toca la tela, son las manos las que van guiando la pieza, siguiendo las líneas imaginarias del diseño. A mí me ayudó a empezar por los bordes para no tener que sujetar las piezas con la mano todo el rato. Controlar la velocidad en una máquina que no es la mía también me resultó algo difícil, sobre todo al principio. Yendo lento me desviaba y yendo rápido no me daba tiempo a pararme en detalles. El punto de caramelo se lo cogeré con la práctica y la repetición, usando mi propia máquina, claro. O por lo menos eso espero. Según iba avanzando me solté un poquito más, posiblemente demasiado, porque me dio por hacer esta chorrada al sol que pienso deshacer. No me gustó, pero quería probar. Vale, pues esto es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Yo el sol me lo he inventado así no iba. Ahora
Vamos a poner estas otras 4 piezas aquí debajo. Y la historia es que hay que montar una encima de la otra, ¿vale? Pero irregularmente y luego coser por encima, lo cual no va a ser fácil, pero hay que ser valiente. Si echáis de menos el sonido de la máquina es porque se me olvidó desconectar el micrófono que llevaba en la solapa que desactiva el de la cámara. Doblando y arrugando los retales de tela antes de pasar la aguja por ellos, crea textura y le da dimensión al paisaje textil. Cuando tuve todas las piezas cosidas sobre la base, recorté el exceso y ya se habían pasado las 2 horas. Se nos pasaron volando. La vegetación y los detalles del paisaje se los voy a añadir yo aquí en casa poco a poco. Y cuando lo tenga terminado, lo publicaré aquí en mi canal en la pestaña de comunidad. Al volver a la feria, saliendo del taller, me encontré con la Escuela Real del Bordado que estaba dando clases gratis, imaginaros. Tienen sus aulas en el mismísimo Palacio de Hampton Court, el palacio favorito de Enrique VIII, el de las 6 esposas, y llevo tiempo queriendo hacer un taller allí. Pero los cursos se agotan rápido, así que no me podía dejar pasar la oportunidad de aprender de una de sus alumnas, que me dio unos consejos maravillosos y encima era simpaticísima. Acabo de salir de la feria, me lo he pasado otra vez genial y he tirado un montón de cosas que mañana comparto con vosotros porque me estoy quedando sin batería y estoy esperando el Uber que venga, así que tengo que cortar. Nos vemos mañana. En la tercera y última parte de este vídeo os llevaré conmigo a visitar una impresionante casa de campo inglesa, mi pub favorito, al taller de lino grabado y a dar un paseo por el Támesis. ¿Quién se apunta a la aventura? Si activas la campanita, nos veremos en el próximo vídeo. He llegado media hora antes y me han dicho que haga el favor de esperar fuera con el frío que hace.